¿Sientes que te cuesta trabajo implementar el hábito de la lectura con tus hijos? ¿Crees que las habilidades que están adquiriendo en la escuela no son lo suficientemente buenas? Déjame te muestro algunas claves para que puedas implementar este buen hábito y que toda la familia lo pueda disfrutar y sobre todo se puedan beneficiar. Hola a todos, bienvenido, bienvenida. Con base en mi experiencia como mamá, me gustaría compartirte algunos puntos o algunas claves que son importantes para generar el hábito de la lectura en tus hijos y sobre todo para implementarlos en una rutina familiar de la cual se puedan ver beneficiados pues todos los miembros de la familia. Uno de los principales beneficios que genera la lectura es la empatía que puede atraer el hecho de leer libros con tus hijos. Y es que al nosotros adentrarnos en la historia del personaje, podemos descubrir ciertas emociones o ciertos conflictos que nos llevan a empatizar precisamente con los personajes de este libro. Sobre todo en niños pequeños, esto es muy útil porque aprenden a reconocer las diferentes tipos de emociones y de situaciones en las que se puede encontrar el personaje y hacer la correlación pues a su vida rutinaria, a su vida del día a día. En segundo, otro de los beneficios que también trae consigo la lectura es esta sed de conocimiento. Y bueno, como sabemos, pues en un día a día las familias, los padres nos encontramos teniendo conversaciones con nuestros hijos, hablando con ellos, pero el tipo de lenguaje que utilizamos puede llegar a ser un poco rutinario y también puede llegar a ser repetitivo. Por ende, al implementar libros, podemos descubrir un nuevo bagaje lingüístico y con ello pues nuestros hijos pueden disfrutar muchísimo y pueden practicar o poner, sí, ciertamente en práctica estas palabras, estas frases, y eso hace que incremente sus habilidades lingüísticas. Otro beneficio que es muy importante y que genera el hábito de la lectura es el vínculo que se puede dar entre los miembros de la familia. Y es que si bien este vínculo puede crearse de diferentes formas y con diferentes actividades, ciertamente la lectura te lo puede dar de una manera muy cercana y me gusta muchísimo recomendar esta parte porque por lo regular los padres estamos pues atareados en el día a día, andamos corriendo de un lado para otro con mil actividades y es importante que al final de nuestro día sí destinemos un cierto tiempo a dedicarlo a nuestros hijos y qué mejor que implementando o trayendo consigo un libro. De esta manera pues matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos esta relación con nuestros hijos y aparte podemos implementar un hábito que va a durar para toda la vida y que va a ser muy beneficioso para ellos. Los tipos de vínculos son muy importantes y se me hacen muy interesantes porque creo y considero que al leer, un ejemplo, mamá y papá con el niño, se crea un cierto vínculo. Pero ¿qué tal si de repente lees solo el papá con el niño? Ese puede ser otro acercamiento, otro tipo de vínculo que se genera únicamente con el papá y los hijos. Este es un espacio en el cual puede convertirse en algo muy bonito, muy sagrado y un hábito muy preciado por los niños, ya que ellos identifican que hay un periodo del día en el cual sus padres o uno de ellos, ya sea que los dos no tengan a lo mejor el tiempo de hacerlo, lo que sí es a lo mejor recomendable es que se vaya rotando, es decir, en algunos momentos lee mamá, en otros momentos lee papá, pero y si se puede todos juntos en familia, pues es digamos muy importante y los niños aprecian mucho esta condición en la que los papás pues también ceden un poco de su tiempo y ellos lo ven como algo muy favorable. Al final del día nuestros hijos están conectados con nosotros y creo que hacerlo de una manera en la cual implementemos hábitos saludables puede traer consigo muchísimos beneficios a futuro. Probablemente al principio no lo notemos de esa manera o no sintamos que nuestros hijos tienen este interés por la lectura o que nos cuesta trabajo implementarlo. Ese es otro de los puntos que se me hace pues bastante importante mencionarlo.
a lo largo de este proceso que he vivido como mamá, me ha tocado algunas otras mamis que conectan pues, en los espacios o círculos en donde me desenvuelvo, las cuales comentan que pues tienen mucha dificultad para introducir el hábito de la lectura con sus pequeños. Y al momento de hacer como una recapitulación de qué es lo que hacen en su día a día, pues me doy cuenta que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. Y es que en la escuela, ahorita por lo que he visto, están como queriendo implementar mucho la lectura en las tareas, pero llegamos a casa y decimos, oye, pues te dejaron leer, lee el libro, pero ciertamente el niño no lo va a leer solo. Nosotros como papás somos los responsables de hacer que este hábito se genere. ¿Y cómo hacerlo? Porque mucha gente me pregunta, oye, Naye, nosotros no leemos tampoco. ¿Cómo hago para que mi hijo lea? Precisamente esa es la labor que tenemos que hacer primero con nosotros mismos. Mamá, papá, tienes que leer, tienes que educarte, tienes que fomentar tu autoeducación para que tus hijos puedan ser el ejemplo de lo que tú les quieres transmitir. Es imposible querer que alguien en casa a lo mejor coma saludable y nosotros no estamos poniendo el ejemplo. Nuestros hijos por lo regular van a repetir los patrones que nosotros llevamos. Entonces, ¿y cómo implemento este hábito en mí? ¿No? Porque a lo mejor ese es un tema que dices, es lo que más me interesa ahorita, implementarlo en mí. Y te diría, vuélvete un niño, ve a la librería y busca un libro que te interese, que te llame la atención, un libro que te agrade, algo que puedas tocar y de repente te enganche y léelo. O sea, al principio a lo mejor no vamos a tener una expectativa muy alta de nosotros mismos de querer leer las grandes obras, pero sí introducir de esta manera ese hábito. Nosotros podemos acompañar incluso a nuestros hijos y llevarlos, tener un primer acercamiento con los libros. A mí se me hace una forma súper importante. Tiene que ser primordial este primer acercamiento, que los niños vean que nosotros también tenemos ese interés. Al principio, también otra de las recomendaciones que me gusta hacer es, al principio los niños van a tener interés por libros, pues ciertamente de niños, ¿no? Libros a lo mejor un poco más sencillos, libros de personajes que les agraden a ellos, y está bien como introducción, pero a mí lo que me gusta comentarles a mis conocidos y a la gente que tengo en mi círculo es, no te quedes en los libros de niños. O sea, nuestros hijos, aunque sean pequeños, tienen una capacidad y unas habilidades inmensas. Nosotros los limitamos muchísimo y a veces los subestimamos de más. Los niños, conforme van aprendiendo el hábito de leer, es importante ir introduciendo otro tipo de libros más complejos, pero que tampoco sean a lo mejor un libro para adultos, pero sí un libro que tenga un bagaje de palabras a lo mejor un poco más extensa y del cual el niño sienta ese interés por aprender qué significa esta palabra, qué significa esta frase. Algunos de los tips que te puedo dar que implemento en mi familia y con mis hijos, y que lo hacemos pues mi esposo y yo de manera alterna, es, en primer lugar, ten el primer acercamiento con los libros, tanto tú como tu hijo. Suena a lo mejor muy obvio, pero de verdad que hay personas que no lo logran, no quieren hacer este primer acercamiento en el cual lleves a tu hijo a la librería o a algún lugar donde vendan revistas que le gusten, libros que le gusten. Ese primer acercamiento en donde toda la familia esté interesada por algún libro, por leer algo. Ese es como el principio. En segundo, pues ten un espacio y un tiempo adecuado en el transcurso del día. Es decir, lo que más se recomienda o a lo mejor una de las mejores maneras es hacerlo al final del día. ¿Y esto por qué? En primera, porque a lo mejor en la mañana pues no se puede, andamos atareados, corriendo, tenemos mil actividades. Y en segunda, porque siento que cuando nosotros ya estamos en el periodo último de nuestro día, podemos tender a estar un poco más relajados, un poco más receptivos a información que sea placentera.
Es decir, puedes cambiar esa información placentera en lugar de sentarte a ver una serie o a ver la televisión, la puedes cambiar por implementar esta rutina de leer. Entonces, a lo mejor, no sé, tus hijos cenan, se bañan, no sé cuál sea la rutina exacta de cada familia, pero después de cumplir con lo acordado, con lo que ya está establecido, podemos tener un espacio de 10, 15, 20 minutos. Lo recomendable es que al principio sea un espacio corto, sobre todo si los papás no estamos acostumbrados a hacerlo, no estamos acostumbrados a leer, implementen espacios de 5 minutos, pero ténganlo agendado, o sea, que sea un espacio reservado, su espacio, el espacio de tu hijo contigo, de tu hijo con la familia, con los demás hermanos. Otra cosa, si los niños, tienes un ejemplo, un hijo que es un poco más grande o un tanto más grande que los hermanitos chicos, no excluyas a los hermanos pequeños de esta rutina. Introdúcelos también, deja que los hermanos chicos también tengan este contacto con los libros, los puedan tocar, los puedan oler, los puedan rayar. Esa es otra de las cosas. Los niños a lo mejor les gusta dibujar, poder rayar el libro en el que ellos vayan subrayando lo que se les hace más interesante, lo que se les hace más emocionante, las palabras que no conozcan. Todo esto es a lo que me refiero con el acercamiento a los libros. Los libros, si bien son artefactos sagrados, precisamente son para usarse y uno de los usos que se les puede dar, además de hojearse, es anotar. Entonces hay mucha gente que tiene como ese issue, ¿no? con los libros de que no, es que ¿por qué lo rayas? Porque yo creo que uno, si no tiene ese contacto muy, muy adentrado con el libro, no lo puedes hacer tan tuyo, ¿no? Entonces, a los niños es importante, claro, si ellos quieren hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor hay niños que no tengan este interés por rayarlos ni por hacer ningún tipo de anotación. Uno como papá, pues también, ¿sabes qué? Hay tal palabra. ¿Y qué significa esa palabra? A lo mejor nosotros tampoco sabemos, la subrayamos y podemos en ese momento consultarlo con fuentes en internet. Ahorita ya podemos encontrar en todas partes, pero sí es importante que resolvamos la duda en el momento, ¿ok? Para que el niño no se vaya del ambiente lector con una duda de, pues sí leí, pero el 90% de lo que leí no lo entendí y nadie me dio la solución. Entonces ese es otro punto muy importante, que conectes con los niños, que tengan un espacio fijo y un tiempo determinado. Y por último, que mamá y papá, a lo mejor al principio tenemos que hacer un poco de actuación con respecto a los libros. Tenemos que adentrarnos en los personajes y eso es importante para los niños porque conforme son muy pequeños, eso es una de las cosas que los engancha, para que ellos puedan tener este interés por leer y en un futuro pues ya estén más conectados con este buen hábito. Y bueno, pues esas fueron algunas de las recomendaciones que me gustaría dejarles aquí. Espero alguna de ellas les sirva, pueda ser de utilidad para su día a día y que esto pueda fomentar en nuestro país personas que leen, personas que se cultivan, y ahorita esos pequeñitos serán lectores chiquitos, pero en el futuro serán unos grandes lectores. Gracias por llegar hasta aquí, te mando un saludo y nos vemos en el próximo.